vectoriales que habíamos arrancado a trabajar el martes. ¿Ah? Y bueno, nada, la idea es preguntarles a ver si pudieron empezar, qué dudas tienen, qué ejercicio quieren ver. Yo te iba a preguntar, o sea, más allá del práctico, ¿hasta cuándo vamos a trabajar con esto? ¿Lo terminamos hoy o la semana que viene seguimos? Y calculo yo que la semana que viene capaz tendríamos que estar empezando con el siguiente, sí, el de combinaciones lineales. Digo, pensando un poco en cómo fue la primera parte del curso, la idea era más o menos una semana por práctico, ¿no? Y para estaríamos trabajando toda esta semana, el martes y la de hoy. O sea que yo estimo que sí, que el martes ya tendríamos que estar empezando el otro. Igual vemos, obviamente, como siempre, si el martes todavía tienen dudas de ese, podemos trabajar la mitad de la clase con ese y después empezar el 9 y así. ¿Está? Profe, yo no estuve el martes, pero me metí en otra clase. Pero cuando hicimos el 4 no lo entendí. Si podés. No el 4A que me dijeron que hicieron, pero con otro explicar más o menos cómo es. Dale, dale, para que me fijo a ver cuál es el 4. El 4. Ahí va. El 4 tiene primero para R3, para Rn, subespacios, y después para un espacio de polinomios y espacio de funciones. Nosotros la clase pasada vimos del 4 parte C, parte 1, que era para polinomios. Ah, yo había leído que hicieron el 4A. Bueno, Está, cualquiera, si no. está, sí, sí, Ponele. sí. Ahí va. Hacemos alguno del 4 entonces, para que me copio la letra y ya les comparto pantalla. Es por ejemplo, a ver, no sé, agarro el 4 parte A, empezamos por uno sencillo, 4 parte A, parte 2 por ejemplo, dice S, los ABC, tal que 3A menos 2 es 3B más C. Y el B acá era R3. Después tenemos el 4B, por ejemplo, parte 2, S x1, xn, en B, porque x1, x2, xn. No sé si ya estás compartiendo tu... No, todavía no. Ah, ta. Le estoy copiando la letra. Dame un segundo, así después ya hacemos todos medio juntos. Y después me quiero copiar uno más, que es espacio de funciones. Copio este. 4 parte D, espacio F, de funciones reales. Y el subconjunto, por ejemplo, S las F de F, tales que F de 1 es igual a F de 0. Está, eso. Ahora sí. Bueno, entonces, agarré varios ítems distintos del 4, ¿tá? Por ejemplo, el 4 parte A, parte 2, el espacio vectorial que está considerando es R3, ¿tá? Los vectores con 3 coordenadas reales, ABC, ¿tá? La forma de sumar acá vectores es la usual, sumo coordenada a coordenada, y de multiplicar un vector por un escalar, también la usual, multiplico todas las coordenadas del vector por el número, ¿sí? Esa es la estructura espacio vectorial. El subconjunto que va a considerar, por ejemplo, en esta parte, es S, todos los ABC de R3, que cumplen esta condición. Cuando hago 3 veces la primera coordenada menos 2, eso me da igual a 3 veces la segunda coordenada más la tercera, 3b más c. ¿Sí? Esos son los vectores que está poniendo en este subconjunto, todos los que cumplen esta condición. ¿Ah? Entonces empecemos por ese. Yo quiero ver si este conjunto es un subespacio de este espacio vectorial. ¿Ah? Eso es lo que me pedía el ejercicio. Entonces, en el 4A2,
hay que ver si ese es o no subespacio, ¿no? En todas las preguntas, en realidad es la misma para todas las partes. Nada más que nos va variando los espacios. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que probar para que un subconjunto fuera un subespacio? Que se podían sumar y hacer multiplicaciones por escalares. Dentro de ese y que no me voy de ese, ¿no? Eso, ahí va, ahí está. Porque hacer multisumas y hacer producto por escalares lo voy a poder hacer porque esto está dentro de B y en B tengo esas operaciones definidas. El tema es que pueda garantizar que si estoy en ese, trabajando dentro de ese, no me salga de ese, ¿no? Ahí va, exacto. Entonces, de hecho, lo primero que yo les decía que en la práctica de general lo que primero se comprueba o se prueba es si el nulo del neutro del espacio vectorial está o no en el subconjunto. Eso es lo primero que en realidad está bueno que lo chequeen. Entonces, en el espacio R3, el neutro de la suma es el vector 0, 0, 0, ¿no? Ese es el neutro para la suma. Entonces, lo primero que estaría bueno chequear es eso, si el 0, 0, 0 está en el conjunto S o no. ¿Está? Entonces, veamos, eso es lo que llamábamos condición necesaria para ser subespacio. ¿Está? En este caso, el nulo o el neutro, decíamos, es este, y la pregunta que tengo que hacerme es si está en ese o no, justamente. Esa es la condición que necesito que se cumpla para después poder seguir investigando si el S puede o no ser un subespacio, ¿está? Pero sería lo primero que estaría bueno siempre chequear. Entonces, si yo acá pongo el 0, 0, 0, para que esté en el conjunto S te tiene que verificar la condición, ¿no? Entonces, 3 veces la primera coordenada, que son todas 0 las coordenadas del vector, así que es poner, donde dice A, B y C, tengo que poner 0, 0 y 0, ¿no? Y ver si cumple la igualdad. Entonces, si A, B y C son ceros, acá me queda 3 por 0, menos 2, menos 2, tendría que ser igual a 3 por 0 más 0. Así que me queda que menos 2 tendría que ser igual a 0. Obviamente que esa condición no se cumple, ¿no? O sea, esta condición no se cumple para el vector nulo. Por lo tanto, el vector nulo no está en ese, no está en este conjunto ese. Así que ya no tiene sentido seguir, o sea, lo que puedo responder es que como no se cumple la condición necesaria para ser subespacio, este conjunto no puede ser un subespacio, justamente. ¿Está? Débora, Sí, ¿podrías escribir cómo quedaría la sustitución? sí, vamos a escribirlo, sí. La pregunta es esa, la condición necesaria es hacerme esa pregunta, entonces ahora lo sustituyo en la condición, ¿no? Entonces la condición es esta. Entonces yo digo que 0, 0, 0 pertenece a ese, sí, solo sí, verifica la condición. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? 3 por 0, porque el A es 0 para mi vector, este es A, este es B, este es C. Después tendría menos 2, tendría que ser igual a 3 por 0 más 0. ¿No? Haciendo la sustitución en la condición. Entonces, el vector va a estar en S si solo si cumple esto. O sea, si solo si cumple que menos 2 es igual a 0. Que la raíz también a menos 2 y te la va a menos 0. Bueno, está, obviamente. Entonces la respuesta es que no está en S, ¿no? Porque esto es equivalente a esto y esto no se cumple, así que esto no se cumple tampoco. Como esto no vale, entonces lo que puedo afirmar es que 0, 0, 0 no está en S. Por lo tanto, el subconjunto S no puede ser subespacio. O sea que ya no hace falta ni siquiera chequear lo demás, qué pasaba con la suma y todo lo demás, porque ya lo necesario, lo básico necesario que tiene que cumplir es eso y no lo cumple, así que ya no puede estar subespacio. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, en el otro ítem,
En el otro ítem es bastante similar en cuanto a que el espacio ahora en vez de ser R3 es Rn, ¿no? O sea, casi que lo mismo, nada más que el vector en vez de tener 3 coordenadas ahora tiene n coordenadas, x1, xn, todas reales. Y lo que tiene que cumplir para estar en el subconjunto S que está considerando dentro de ese espacio es que tenga todas las coordenadas iguales, dice. x1 igual x2 igual xn. ¿Tá? Esos son los vectores que está poniendo en el conjunto. Todos los vectores, mira acá todos los que tienen iguales coordenadas, todas las coordenadas iguales, eso los mete en la bolsa, digamos, o en la caja, yo que sé, que se llama S. Y bueno, ahora quiere ver si dentro de ese, si yo opero con los elementos de ese, me quedo adentro de ese o si en algún momento salgo. ¿Ah? La pregunta primera que debería de chequear ya de paso es la misma que acá. Preguntarme, bueno, el vector nulo en este espacio, que ahora es el 0, 0, 0, 0, el 0 con n coordenadas, ¿no? ¿Está en el conjunto S? ¿Es un vector que tiene todas sus coordenadas iguales? Ahí sí. No. Exacto, ahí se cumple. Ahí va, en este se cumple porque yo agarro el 0, 0, todo 0, ¿no? Digo, esto va a estar en S, sí, solo si todas las coordenadas son iguales. Está. Esto se verifica trivialmente, que todas las coordenadas iguales. Así que está, efectivamente está. A la condición necesaria acá, vale. Entonces ahora sí paso a probar las dos condiciones que me pedía la definición de subespacio. La primera entonces era que si yo agarraba dos elementos cualquiera de ese y los sumo esos elementos, el elemento que obtengo tiene que volver a estar en ese. ¿Tá? Entonces, si yo tengo dos vectores que tienen todas las coordenadas iguales, el primer vector, supongamos que fuera el 1, 1, 1, 1, y el otro el 3, 3, 3, 3, 3. Si yo lo sumo a los dos, ¿qué vector obtengo? Pensando en ese ejemplo. Un vector es el 1, 1, 1, 1, porque para estar en ese tiene que tener todas las coordenadas iguales. El otro podría ser el 3, 3, 3, 3. Yo lo sumo y obtengo un vector con todas las coordenadas iguales. Sí. Sí, me daría el 4, 4, 4, 4, 4, ¿no? O sea, seguiría estando en ese. O sea, que eso que estoy pensándolo en el ejemplo, tengo que mostrarlo en general, ahora con letras. O sea, me voy a tomar dos vectores de ese genéricos, los voy a sumar y voy a chequear que me cumple lo que quiero. Pero digo, a priori parece ser que es bastante intuitivo que sí. O sea, si yo sumo dos vectores con todas las coordenadas iguales, el resultado vuelve a ser un vector con todas las coordenadas iguales. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo probaría para la suma? Eso era decir S cerrado por la suma, ¿no? Cerrado por la suma. Entonces, agarro un vector x1, xn que esté en S. Entonces, si está en S, yo sé que tiene todas las coordenadas iguales. Ya de hecho acá podría escribirlo x1, 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 x1 si quieren. Y eso sería también pensarlo en general. Porque no le estoy dando un valor a x1, simplemente estoy diciendo es un real y estoy poniendo que todas son iguales. ¿Ah? Pero bueno, como quieran se puede escribir de cualquier forma. Después me agarro otro vector en S. Le voy a llamar I1 y N. También, como está en S, tiene todas sus coordenadas iguales. Y ahora los voy a sumar. El tema es que cuando sumo vectores, con la suma usual que está considerando acá en Rn, voy a sumar coordenada a coordenada. ¿No? Entonces me va a quedar x1 más y1, x2 más y2, xn más yn. Ese sería el vector suma. ¿No? O sea, si este es u y este es b, u más b, vamos a calcular, ¿no? Entonces yo tendría que u más b sería el vector x1 más y1, xn más y. Para que este vector también caiga en S, pueda garantizar que está también en S, tendría que mirar esta coordenada, compararla con la segunda y compararla con todas, de hecho, y ver que todas son iguales, ¿no? O sea que este va a estar en S, sí, solo sí. Cuando mire x1 más y1, me queda igual que x2 más y2, y me queda igual que xn más y. Esto es lo que tendríamos que probar. Si pruebo esto, la suma está en S. La suma de dos elementos de S cae en S efectivamente.
¿tá? Entonces, lo que decíamos es, pasa que este es igual a este, y este es igual a este. Entonces, esta suma va a ser igual a esta suma. Y lo mismo si hago con las otras coordenadas, razono igual, me llego a la misma conclusión, ¿no? O sea, entonces yo tengo que x1 es igual a x2 y 1 es igual a y2. Entonces, cuando sume, voy a tener que x1 más y1 es igual a x2 más y2. Entonces probé la primera igualdad, ¿no? Esta la probé. Pero de forma análoga, ahora razonando con x1 y 1 y x3 y 3, o con x2 y 2 y el x3 y 3, es lo mismo. De forma general, si quieren, podemos decir, de forma general, podemos decir que x1 es igual a cualquier xy, para todo y. Que y1 es igual a y sub i, para todo i, porque en todas las coordenadas coinciden, no solo en la primera y la segunda. Entonces, cuando yo sume x1 más y1 me da igual a xy más y, para todo i. Entonces, efectivamente, probé todas las igualdades. Esta suma da lo mismo para todas las otras, siempre que varíe el índice. Entonces, efectivamente, el u más b me cae en S. Elegí estos dos en S y su suma cayó también ahí. Que era lo que estaba diciendo la intuición hoy cuando sumamos el 1, 1, 1 con el 3, 3, 3 y así, ¿no? Porque esa ahí que pusiste es como si fuera cualquier valor de i. Claro, exacto, cualquier valor, ¿no? Porque porque si no tendrías que escribir esta igualdad n veces. La primero para x1 y x2 y 1 y 2. Después para x1 y 1 y el x3 y 3, por ejemplo. Que también son iguales, porque x1 también es igual a x3 y el 1 también es igual a y3. Entonces, por lo mismo que hiciste acá con el 2 y el 1, puedes decir que x1 más y1 también es x3 más y3. Pero después lo puedes repetir con el x4 y y4. Entonces lo que digo es que en general lo que estoy usando es que como x1 es igual a cualquiera de sus coordenadas xy, y lo mismo para el y1, cuando yo sume todo me va lo mismo que suman estos dos. Entonces en realidad la igualdad la tengo para todas las coordenadas. Esto sería entonces la primera cosa que me pide la definición de subespacio. Después me pide que chequee que si tengo un vector en S y lo multiplico por un número a ese vector, el resultado, que es un vector, vuelva a caer en S. Entonces también lo podemos pensar con un ejemplo primero. Si yo tengo el vector otra vez 1, 1, 1, 1 en S y se me ocurre multiplicar el vector por 3, 3 por el 1, 1, 1 me va a dar el vector 3, 3, 3, 3, 3, que vuelve a estar en S. O sea, o de forma general, si lo multiplica por el alfa, al 1, 1, 1 me va a quedar alfa, 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 o sea, va a estar en S. ¿Sí? O sea que la condición de cerrado por el producto por escalares también vale. S cerrado por el puntito, ¿tá? Que era el producto por escalares. Capaz que le pongo así para no preverar con el puntito. Entonces yo agarraría un U, x1, xn en S, con todas las coordenadas iguales. Agarraría un número, cualquiera alfa, real. Estamos trabajando en R, ponemos R. ¿Tá? Y ahora voy a hacer alfa por U. Pero cuando haga alfa por U me va a quedar alfa x1, alfa x2, alfa xn. Y como todos los x y eran iguales, el alfa xy y el alfa xj me van a quedar iguales también. Entonces acá me va a quedar que alfa por U es alfa x1, alfa xn. Y esto está en S efectivamente, pues alfa x1 es igual a alfa x2, que es igual a alfa xn. Porque es la igualdad de esta multiplicada todo por alfa, si quieren, ¿no? Estos eran iguales, estos eran iguales.
Preguntan en el chat si hay que usar siempre vectores para probar algo así. No sé si se refiere a que se llaman vectores los de V o que son vectores los que estamos usando ahora. Claro. Ahí va, nosotros usamos la palabra vector para referirnos de forma general a un objeto cualquiera en un espacio vectorial, ¿no? Acá explícitamente realmente son vectores mis elementos, porque mi espacio es Rn, ¿tá? Pero eh, cuando el espacio no sea Rn, por ejemplo, ahora vamos a hacer el ejemplo 3, que copié al principio, que era con funciones, ¿tá? También ahí llamo vectores a a las funciones y hay que demostrar esto de forma general, también tomando un vector, que es una función genérica en tu conjunto. No sé si eso responde a la pregunta que estaban haciendo. Ahí va. Ahí va, exacto. Siempre tenemos que utilizar vectores, ahí va, vectores en realidad depende cómo sea el espacio. Vectores lo usamos como palabra de forma general para referirnos entonces a cualquier objeto de tu espacio, ¿tá? Tu vector puede ser una función, tu vector puede ser una matriz, ¿tá? Depende cómo sea tu vector, es cómo lo vas a demostrar, ¿no? La forma, digamos, de fondo de probarla siempre es la misma, es probarla, chequear la suma y chequear el producto por escalar, eso es lo mismo, tomando elementos genéricos de tu conjunto S, ¿tá? Pero tu conjunto S, tus vectores de S pueden llegar a ser lo que sea que tengas en tu conjunto V, ¿tá? Matrices, funciones, polinomios, vectores realmente o no. Débora, una pregunta que no es de esto. O sea, sí tiene que ver, pero no es del práctico. ¿Para qué se usan los espacios vectoriales? Aparecen en todo después. O sea, ah, todo, todo lo que habíamos estado, o sea, básicamente cualquier espacio en el... es como de alguna forma copiar lo que uno hace en los reales, ¿no? Porque vos, ¿de qué te serviría tener un conjunto, por ejemplo, de matrices, y no poder, no poder operar con ellas de alguna manera, ¿no? O sea, es como en R. Vos tenés los números reales, tenés los números, pero lo bueno de los números es que podés operar con ellos, ¿no? Que podés sumarlos, que podés multiplicarlos por un número, justamente, y que además esas operaciones tienen buenas propiedades. Eso lo usás todo el tiempo en la vida. Cuando vas a sumar, vos decís, está, 1 más 2, 2 más 1 es lo mismo, porque en los reales la suma que uno define, sabes que es conmutativa. Entonces lo que uno hace es como copiar esa estructura que vos tenés en los reales, por ejemplo, ¿no? Pero para otro tipo de espacios. Entonces, vos definís tenés tus objetos matemáticos, por ejemplo, ahí va las matrices, ¿no? Pero te interesaría ponerle alguna estructura a esos objetos, o sea, poderlos sumar, poderlos multiplicar por un número, pero además que esas operaciones se comporten bien de alguna manera, como lo mismo que pasa en R, ¿no? O sea, que vos puedas conmutar cuando sumes y no te cambie el resultado, que puedas multiplicar por un número y después por otro número, y que eso sea lo mismo que multiplicar directamente por el producto de los dos números, que sería la parte de asociar. Entonces, todo el tiempo lo usás, todo el tiempo usás ¿tá? Que la forma de operar con tus objetos, digamos, matemáticos, estaría bueno que, digo, que tengan estas buenas propiedades, que sean un espacio vectorial realmente, O que sea, se es como comporten. saber que son papas y papas que puedo sumarlas entre sí. Que no me da Claro, un... claro, ahí va, exacto. O sea, que vos tengas un conjunto de cosas o de objetos de la misma clase y que puedas definir alguna forma de justamente, ahí va, de sumarlas. No, uno podría pensar, no sé, como así, decir, bueno, por ejemplo, tengo el conjunto de los colores, ¿no? No sé, se me ocurre, y la forma de sumarlo es mezclar cierta cantidad de unidades de un color con el otro, eso te da otro color, ¿no? O sea, te genera otros colores dentro de tu conjunto, te da colores, ¿no? Que no te da cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, te gustaría de alguna manera que esa forma que tenés de alguna manera de sumar colores, por decirlo así, sea de alguna manera conmutativa. O sea, si yo pongo primero en el tarro, ¿no? Hecho una unidad de color rojo y una unidad de color azul, que me dé lo mismo que si primero he hecho la unidad azul y después la unidad roja. O sea, que el color resultante sea el mismo, ponele, ¿no? Sí, pasa eso. Efectivamente, ¿no? Si mezcla la misma cantidad de unidades, no importa en qué orden pones las unidades, te va a dar lo mismo, por ejemplo. Entonces,
digo, como esas cuestiones tan básicas que uno tiene de la vida real, bueno, uno en el fondo se lo abstrae, es como que está pensando en eso, está pensando en poner una operación entre los objetos que son todos del mismo tipo, de la misma clase de objeto, pero que tenga buenas propiedades esas operaciones que pones, ¿tá? Que te permita generar nuevos elementos del espacio a partir de los que ya tenés, justamente, en este caso, poniendo un color con el otro, ¿tá? Que sería como sumándolos. Y bueno, lo que te interesa es en particular ver algunos subconjuntos en particular, ¿no? Cuando uno mira, yo qué sé, por eso, no sé, mirás el conjunto de, por decir ahí, ¿no? De todos los colores, bueno, capaz que no te interesa mirar todos los colores, capaz que te interesa mirar algunos, por ejemplo, los que se derivan de combinar, no sé, el azul y el rojo, ¿no? Entonces te tomas un subconjunto. Lo que te interesaría es que si vos estás mezclando solo azules y rojos, distintas unidades, bueno, los colores que resulten realmente no sea algo que se te vaya de ahí, ¿no? O sea, que no vas a obtener un naranja que obtendrías si mezclas un rojo y un amarillo, por ejemplo, pero el amarillo lo dejaste afuera, ¿tá? Entonces, la condición de subespacio es esa, es como que, bueno, si solo me cierro a mirar ese subconjunto que ahora elegí, que a priori es más chico que el grande, ¿tá? Bueno, que realmente trabajar ahí sea trabajo ahí, no me estoy saliendo a buscar afuera del conjunto que ya había tomado más chiquito. Esa es como la noción de subespacio. Es como un espacio vectorial más chico dentro de otro más grande. Bien, genial. ¿Tá? Bueno, entonces, con esto terminamos la parte 4b2, eso, ¿no? Acá quedó que es el conjunto S cerrado por la suma, cerrado por el producto por escalar, así que me quedó subespacio. ¿Tá? Este sí, ese es subespacio. Bien, ahora veamos el otro, el de las funciones, que era el 4D1. 4D1. Y acá está bueno porque por lo menos nos vamos del espacio de vectores, realmente vectores. Me voy a otro espacio vectorial. Está considerando F el conjunto de las funciones reales de RNR. ¿Tá? Una F cursiva. Este es el espacio vectorial grande, digamos. Y dentro de él va a considerar un subconjunto, que son las funciones que en 1 y en 0 valen lo mismo. O sea, el subconjunto que considera acá son las funciones que en 1 y en 0 valen lo mismo. ¿Tá? Este es un subconjunto dentro de este. Me pregunta si este S es un subespacio de este espacio. ¿Tá? Entonces, de vuelta, como estoy en un espacio ahora sí bien distinto a los anteriores, tengo que tener claro cuál es la suma de funciones y el producto de una función por un número que está considerando en este espacio. Para después preguntarme qué pasa con los de S, ¿no? Pero primero tengo que entender el espacio grande. ¿Tá? Entonces, ¿cómo voy a sumar funciones y cómo voy a multiplicar una función por un número? ¿Cuál sería la estructura de espacio vectorial en el grande? La suma. ¿Tá? La suma, yo tengo que agarrar una función, agarrar otra función, y el resultado tiene que ser una función. O sea, esto va a ser una función de RNR. ¿Tá? Como va a ser una función, para definirla, alcanza con que digamos cuánto vale para cada X del dominio. El dominio de la función es R acá. El dominio de todas las funciones del conjunto que estoy considerando es R. Esta va de RNR, esta va de RNR, entonces cuando la sume, me tiene que dar una función que va de RNR, así que para definirla bastaría decir cuánto vale para cada X del dominio, o sea, para cada X real. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es que sumo las funciones? ¿Cuál es la estructura usual o más clásica? La forma clásica de sumar funciones es agarrar la primera función, mirás la imagen de x por f, o sea, haces f de x, mirás qué te da acá, qué imagen te da, y le sumás la imagen por la otra función, o sea, suma g de x. ¿Sí? O sea, esto lo definiría de forma usual, clásica, o como quieramos decirle, así.
Y esto ya es una suma de números reales, porque f de x es la imagen del x, lo tenías acá, le aplicaste la función f, te dio un real, o sea, esto es un real, esto es un real, que es evaluar la g en x, mira la imagen del x por la g, también es un real, y esta es la suma de dos números reales. Entonces, esto tiene sentido, ya sabemos cómo se define. ¿Tá? Lo que hago entonces es decir que la función f más g es esa, es la que a cada x le asigna el número real que resulta de sumar el número real f de x con el número real g de x. Esa es la definición de la suma en este espacio. ¿Tá? Y después tengo que ver cómo defino el producto por un número. ¿Tá? Esta es una función, alfa es un número real cualquiera. Entonces esto me tiene que dar una función de vuelta. ¿Qué función es? Digo, bueno, para cada x, ¿cuánto vale? Y bueno, lo que hago es, para saber a dónde me va a mandar el x, mi función está alfa por f, lo que hago es lo parecido a lo que hice acá. Agarro, evalúo la f en x, miro la imagen por la función f del elemento x, eso me da un número real, y a ese número real lo multiplico después por alfa. O sea, hago así. Miro la imagen de x por f y después hago por alfa. Entonces acá estaría definiendo la función alfa por f. Porque estoy diciendo cuánto vale en cada x del dominio. ¿Tá? Entonces él no lo dice en el práctico, como que asume que ustedes saben cómo se suma dos funciones y cómo se multiplica una función por un número de forma natural, clásica o habitual, o como quieramos decirlo. ¿Tá? Una pregunta. Cuando Sí, planteas con funciones así, queda entonces que el cuerpo sería los reales sí, porque se refiere al codominio y que las imágenes están ahí. sí. O sea, en realidad tendrías que pensar, este de acá, ¿no? Tiene que poderse multiplicar por esos números. Entonces, ¿qué números puedo multiplicar a los reales? Y bueno, puedo multiplicarlo por reales. También podría multiplicarlo por complejos, ¿no? Pero se me va. Ah, no, por complejo no puedo, porque si multiplico un complejo por un real, podría llegar a mi complejo e irse de R. ¿Tá? Entonces sí, realmente, tienen que ser reales. Tienen que ser reales para garantizar que la imagen, la función que obtengas, sea también de R en R. ¿Sí? Si no, podría llegar a darte complejo y no queremos eso. Si el alfa fuera complejo. Entonces, en general, el cuerpo siempre es R o C. ¿Tá? Pero si las funciones son reales, va a ser R. Está. ¿Tá? Bueno, entonces, esta es lo que tenemos entonces es que el f con esa suma y ese puntito, o sea, y este producto por escalares, con estas dos operaciones, es un espacio vectorial. Habría que probarlo, no lo vamos a hacer porque no lo pide en realidad en el ejercicio, ¿tá? Pero si uno quisiera probarlo, tendría que ver que esta suma, por ejemplo, es conmutativa. Si yo hago f más g o g más f, me da lo mismo. ¿Tá? Que esta suma es asociativa. Si yo sumo tres funciones, f más g más h, es lo mismo hacer f más g más h que hacer g más h y después más f. ¿Tá? Que hay un neutro. ¿Cuál es el neutro? Eso sí hay que tenerlo claro porque después para probar subespacio. ¿Cuál sería la función neutro de este espacio? Sería sería cuando la imagen es cero. Ahí va, sería la función f que a todo x en R le asigna el valor 0. La función constante 0, la nula, la función nula, como le queramos llamar. ¿Sí? Esa, exacto. Vamos a ponerlo acá. El neutro del espacio, neutro de la suma, ¿no? En el espacio es la función. Capaz que le podemos poner O para recordar que es un neutro, no sé, alguna letra ahí. Tiene que ser una función porque es un elemento de mi espacio, un vector en mi espacio, acá es una función. ¿Tá? Va a ser una función de R en R que lo que hace es a cada X asignarle el valor 0 para todo X en R. Esa es la función O. A cada X le asigna el valor 0. O sea que acá lo pongo explícitamente acá. O de X es 0
para todo x en R. ¿Tá? La función constante 0, nula. Ese sería mi neutro. Ahí va. Y el opuesto, ya que estábamos, el opuesto de una función, ¿cuál sería? Yo tengo una función f de R en R. Quiero definir la función opuesta. También va a tener que ser una función de R en R, pero ¿cómo defino la opuesta? El opuesto de griega es menos y. O sea, El op- el opuesto de una imagen es el que está del otro lado del eje X. claro, ahí va, exacto. Eso. A ver, acá vamos a ponerlo por acá también. El opuesto de una función f de R en R sería una función, capaz que le podemos poner así, a la opuesta. Lo opuesto sería otra función, porque es un elemento de tu espacio, ¿tá? Y lo que decía el compañero es que, como tengo que definirla, tengo que decir a dónde manda el x, ¿no? A dónde manda cada x de R, a dónde lo manda. Entonces, lo que decía él era, al x también, como está acá, también le puedes aplicar f. Entonces, hacele f, te da f de x, y f de x, como es un real, tiene un opuesto, que sería menos f de x, ¿no? O sea, si yo que sé, si al x lo mandó, la f lo mandó al 1, la f de gorro lo va a mandar a -1. El opuesto del 1 en los reales. Entonces, lo que haría sería, le aplico la función f al x y después le cambio signo. Eso sería la función opuesta de mi f. ¿Alguna pregunta de esto? Todavía no empezamos a probar que el S era subespacio. Primero, siempre antes de empezar el ejercicio, pregúntense si tienen claro cuál es el espacio grande, ¿tá? Donde está ese S metido, digamos, ¿tá? Y en ese espacio grande que estoy considerando justamente si ese espacio es porque hay una suma y un producto por escalares. Bueno, ¿cuáles son? ¿Tá? ¿Cuál es el neutro? ¿Cuál es el opuesto de un elemento en ese espacio? Y así. ¿Tá? O sea, primero tengo que tener claro eso para después recién pasar a ver si el S ahora que me dan es o no un subespacio de este. ¿Tá? Entonces vamos ahora a eso. Voy a copiar el S que me daban, eran todas las funciones de R en R, de que están en mi conjunto, tales que cuando las evalúo en 1, me dan lo mismo que evaluarlas en 0. O dicho de otra forma, en términos de imágenes, la imagen del 1 es igual a la imagen del 0, ¿no? Entonces, ahora lo que tendríamos que ver es, bueno, primero chequeémoslo para el neutro, como siempre, si el neutro está acá en el conjunto o no. Esta función que definimos acá como neutro, que manda todos los x al 0, la función constante nula, ¿cumple esta condición? ¿Cuál es la imagen del 1 y la imagen del 0 por esa función? 0. 0. Exacto, ambas valen 0 por la función nula, ¿no? Entonces, la nula cumple esta igualdad. La nula manda al 1 al mismo valor que manda el 0, que es a 0 ambas. ¿Tá? Ahí va. Entonces, ya chequeamos la condición. ¿Tá? Digo, la función nula, esta igual 0 para todo x en R, pertenece a S. Pues, cuando yo miro a dónde manda el 1
Y ¿a dónde manda el 0? A ambos los manda el 0. Se vieron que en lugar de f estoy poniendo la función que a mí me interesa ver si cumple estar en S o no, que es esta O, la función O que llamamos acá arriba. Entonces, el nulo está. Bien, la condición necesaria la tengo. Condición necesaria. Vale. Ahora vamos a probar la suma. Entonces, tendríamos que agarrar dos funciones, una f y una g, ambas en S. Así que la f, sé que al 1 y al 0 los manda al mismo valor, y la g lo mismo, ¿no? Al 1 y al 0 los manda al mismo valor. Después las voy a sumar, voy a hacer f más g. Y lo que tendría que ver es si la suma, la función f más g, manda al 1 y al 0 el mismo valor, o no. ¿Tá? Eso sería lo que necesitaría ver para ver si f más g está o no en S. Entonces, a ver. Vamos a agarrar una f en S, una g en S. Entonces la f manda al 0 y al 1 en el mismo valor. Y la g, por estar en S, manda al 0 y al 1 en el mismo valor. Entonces ahora vamos a hacer f más g. Para que esté en S, dijimos, tenemos que ver a dónde manda el 0 y a dónde manda el 1. Y debería mandarlos al mismo valor. Entonces, la voy a calcular en 0, la voy a calcular en 1 y voy a ver si da lo mismo o no. ¿Está? Entonces, cuando la voy a calcular en 0, acá es donde les decía que tenemos que tener claro cómo definía la suma de dos funciones, porque si no, esto no sabía qué hacer, ¿no? Si yo no tenía clara la suma de funciones, cómo se hace, cómo es que se hace, que acá la tengo, no iba a poder calcular esto de acá. Entonces, la suma en 0, la imagen del 0 por la suma, es lo mismo que ver la imagen por f, la imagen por g y sumar, ¿no? Del 0. Entonces acá sería, hago f de 0 más g de 0. Pero este f de 0 es f de 1, y este g de 0 es g de 1. Y f de 1 más g de 1 es lo mismo que hacer f más g en 1. ¿no? Entonces, por lo visto, es bastante fácil ver que sí, que da lo mismo. O sea, si yo la evalúo en 0 o la evalúo en 1, si la evalúo en 1 es f de 1 más g de 1, pero estos son iguales, así que esta suma es igual a esta suma. Así que f más g en 0 da lo mismo que la imagen del 1 por f más g. Entonces f más g está en S, porque envía al 0 y al 1 al mismo valor. ¿Está? Para la otra propiedad que me pide la definición de subespacio, bien similar, pero ahora agarro una función en S y un número cualquiera, real. Esta envía al 0 y al 1 el mismo valor. Entonces ahora tengo que calcular alfa por f. Esa es la función que tengo que calcular ahora. Y ver si esta está en S. Para ver si está en S, voy a ver a dónde envía el 0 y el 1, y si los envía el mismo valor, estaría en S. Entonces vamos a ver a dónde envía el 0. ¿Dónde envía el 0? De vuelta, acá tengo que aplicar la definición que vimos para cómo multiplico una función por un escalar. La función que obtengo es la función que a cada x lo envía a evalúa f en x, o envío el x por f, y después multiplico por alfa. Entonces esto sería hacer alfa por f de 0. Pero si hago alfa por f ahora evaluado en 1,
a dónde envía el 1, lo va a enviar a alfa por f de 1. Pero f0 y f de 1 eran iguales, así que va a enviarlo a lo mismo al final, ¿no? Esto es alfa por f de 0, después tengo alfa por f de 1, que es alfa por f de 1, justamente. Estas dos cosas son iguales, esta y esta, así que alfa por esto es igual a alfa por esto. Entonces alfa por f de 0 es igual a alfa por f en 1. Como la función alfa por f envía al 0 y al 1 en el mismo valor, entonces la función alfa por f está en S. Por lo tanto, S es un subespacio de esta F, de este espacio vectorial F, porque me quedó cerrado por la suma y me quedó cerrado por el producto por números, el producto por escalares. Ese es subespacio de F. Profe, Sí, ¿cómo sería un ejemplo donde, digo, aparte de decir que por ejemplo O de 0 es diferente de 0, ¿cómo sería un ejemplo donde no tenés el nulo ahí? no tenés... Ah, La un función ejemplo, nula. ahí va, un ejemplo de un conjunto S decís que no tenga la función nula. Aparte de decir este conjunto no tiene la función nula, Sí. ¿cómo sería? Está. Y bueno, sería ver si chequea o no la condición del conjunto, ¿no? A ver si en el práctico hay algún otro que no esté en nulo. A ver, miremos. En esa parte que era funciones. A las otras que me dan, todas verifican. Podría, porque me habla de las funciones pares y la nula es par, y me habla de otra cosa ahí que también la nula lo verifica. No sé, por ejemplo, a ver, no sé, vamos a inventar. Si yo tuviera el conjunto S de las funciones tales que f de 1 y 2. Eso es un conjunto. Estoy agarrando todas las funciones que envían el 1 al 2. Todas las funciones Ah, de RNR que envían el 1 al 2, por ejemplo, ¿no? Este subconjunto obviamente no es un subespacio porque no, la nula no está, porque la función nula no envía el 1 al 2, envía el 1 al 0. está. Entonces en esta nula no estaría, por ejemplo. O sea, hay un conjunto así no podría ser subespacio. Y una cosa más, Sí. en la tercera de esto, ¿a qué se refiere con f es par? Ah, una función es par cuando vos la mirás en X, la mirás en el menos X y te da lo mismo. Por ejemplo, aquí la X cuadrado, ¿viste? Que en X y menos X da lo mismo. Eso es. Así, una función que se ve simétrica respecto al eje Y, digamos. Vos mirás la altura o la imagen del X y del opuesto y es la misma. Está. La condición es así. La definición explícitamente es f es par si f de X es igual a f de menos X para todo X, en este caso en R, porque el dominio de la función es R, ¿no? La nula, ya ves que lo cumple, ¿no? Pues si metes acá la nula, la función constante nula, que es el neutro este que dijimos, efectivamente es simétrica. Lo veo en el bosquejo, pero además digo nada, la evalúo en X menos X da siempre 0, entonces está. Eso es par. Ahí va, este subconjunto también te pide ver si es subespacio.
tomar todas las funciones que son pares. Que su gráfica, si la miro, me queda simétrica respecto de y. Acá también hay que ver si ustedes suman dos funciones pares, dos funciones que son simétricas respecto al eje y, si la que obtienen es una función que te sigue quedando simétrica respecto al eje y. Y si multiplican la función por un número, si pasa lo mismo o no. Lo pueden pensar con el bosquejo primero si quieren, y después hacer la parte de la cuenta, que es necesaria. O sea, el bosquejo me ayuda, pero no me lo prueba, ¿tá? Si yo quiero probarlo, tengo que hacer la cuenta. Tengo que trabajar con la definición de función par y ver si tengo una f y una g que cumplen esto las dos. Bueno, ¿qué pasa con f más g? Si cumple esto o no. Y después para alfa por f. Así como definen las pares, acá no aparece, pero puede aparecer en algún momento. Las impares también se pueden definir. Las funciones, por las dudas, las funciones impares, si les llega a aparecer en algún ejercicio, son las que son simétricas pero respecto al origen, tipo x3. ¿Tá? Que cuando la evalúan en x y en el opuesto, en vez de quedarte iguales, como acá te quedan opuestos sus imágenes. Para valores opuestos, imágenes opuestas. Acá f de x, acá f de menos x. Estas son impares. Miro f de x, miro f de menos x y me quedan opuestos. Puedo ponerlo ahí o el menos acá, ¿no? Lo mismo. Lo mismo eso para todo x en R. Esta también, digo, así sí, pueden ser las pares, pueden pensar de la misma forma las impares. Si tomaran el conjunto de todas las funciones impares de R en R, si eso es un subespacio del espacio de todas las funciones de R en R. Lo bueno de eso es que en realidad después se prueba que cualquier función de R en R siempre se puede descomponer como una de estas más una de estas. Entonces, de alguna manera como que te está diciendo que el espacio total de todas las funciones, como que lo puedes pensar de alguna manera como una suma. Hay que entender ahí que es la suma de subespacios, pero eso está en el ejercicio, en el último ejercicio del práctico, que si quieren ahora lo bichamos. Si yo tengo un subespacio, acá en este caso sería el subespacio de todas las funciones pares. Ya les estoy adelantando que va a ser un subespacio. Y por otro lado, el subespacio de todas las funciones impares también es un subespacio del mismo espacio. ¿Tá? Si yo, cualquier función del espacio grande termina siendo una suma de una de estas con una de estas. Entonces, de alguna manera estoy diciendo que el espacio grande es suma de dos subespacios. Este más este. ¿Tá? Donde, ¿qué significa sumar dos subespacios? Es considerar todos los elementos que se pueden obtener sumando uno de acá con uno de acá. Justamente. Lo que digo es que cualquier elemento de B, del espacio grande, es uno de estos más uno de estos. Eso está re bueno en realidad. O sea, si consideran, vamos a ponerlo por acá si quieren, si consideran S el conjunto de todas las funciones de F que son pares, y consideran T el conjunto de todas las funciones F que son impares, estos dos son subespacios, efectivamente, de F. ¿Tá? Pero además de eso, la F es la suma de los subespacios. Donde justamente S más T es el conjunto que se define como los elementos de la forma S más T con S en S y T en T. Entonces, está re buena la igualdad porque te está diciendo eso, ¿no? Esto te está diciendo que toda función f de R en R se puede escribir o expresar como suma de una función par
y una función impar. Entonces las funciones pares e impares están buenas por eso, porque es como que con esas dos, con ese tipo de funciones, como que puedes obtener cualquier otra. Sumando una de estas con una de pares con una impar. Eso como dato de funciones en general. Sí, ahí va. Y ya de paso me vino bien para definir lo que era la suma de dos subespacios. ¿Tá? Acá se los dejo también, ya que estamos. Creo que aparece después en algún momento, en algún práctico, capaz que posterior, pero me parece que aparece. Esta es la que es par, creo. Y esta es la impar. Acá ya les digo, aparte explícitamente, cómo es que lo expresan, ¿tá? Para que les quede, si les interesa, no sé. La F la puedes escribir así, como suma de par y un impar, les había dicho. Bueno, la par, ¿cuál es? La función que puedes definir así. Si consideras la función esta, f de x más f de menos x sobre 2, esa función te queda par. ¿Tá? Si toda esta la calculan en vez de en x, en menos x, que es cambiar el x por menos x, les queda exactamente la misma expresión. Eso se ve bastante fácil aparte, porque si acá ponen menos x y acá ponen x, acá ponen menos x, sí, está bien. Y acá ponen x, les queda igualita la función, porque f de x más f menos x es lo mismo que f menos x más f de x, o sea, no importa acá cómo ordene. Entonces, toda esta función en x o evaluada en menos x da lo mismo. Entonces, esta es par. Este pedazo es par. Y acá es casi igual, pero vieron que me un más y un menos, justamente porque cuando ahora acá en esta cambien el x por menos x en ambos lados, lo que les queda acá es opuesto a lo que tenían. Entonces, este pedazo es impar. Y si ven, cuando yo sumo esto con esto, me da esto, ¿no? Porque arriba, fíjense, en cómo esta está positiva, esta está negativa, esta parte se te va. Y te queda f de x sobre 2 más f de x sobre 2, que es f de x. Entonces, es verdad que esto más esto da esta, y esta es cualquiera, una f cualquiera. Pero esta forma de partirlo así hace que esta parte te quede par y esta parte te quede función impar. Entonces, acá estaríamos demostrando esta igualdad, ¿no? ¿Por qué toda función se puede escribir como una par más una impar? Acá lo que estaría bueno ver, que es un ejercicio del práctico, aunque si quieren lo podemos hacer ahora, creo es de los últimos ejercicios, ¿por qué la suma me queda subespacio? Si S es subespacio y T es subespacio del mismo espacio, ¿por qué cuando yo lo sumo de esta forma y tomo ahora este conjunto, ¿tá? ¿Por qué este conjunto sigue siendo un subespacio del espacio grande? Profe, Sí, si yo tengo dos subespacios y los sumo, y eso es todo el espacio grande. acá te da todo el espacio grande. Puede darte más chico, podría llegar a darte dentro de F, pero no igual a F. Y la suma sigue siendo un subespacio, entonces un espacio es su propio subespacio. Un espacio es subespacio de sí mismo, sí. Estás ahí, gracias. ¿Tá? Ahí va. Sí, cuando uno habla de la noción de subespacio, hay dos subespacios de un espacio que se llaman triviales, que es tomarte el más grande posible, que es el propio espacio entero. O sea, si pensar B metido dentro de B, en realidad es una inclusión que en realidad es una igualdad, ¿no? Pero entra en la definición. O sea, si vos mirás la definición de subespacio para el conjunto B, para todo el conjunto entero, no es que sacas nada, obviamente se cumple la definición de subespacio.
Entonces, dentro de un espacio a vos te puede interesar ver los subconjuntos que realmente son subconjuntos propios, se dice, que no son todo el espacio, sino que realmente son más chicos, ¿tá? O no, o te puede interesar ver los subespacios que son triviales. Los subespacios triviales entonces serían el espacio grande total, que es subespacio de sí mismo, ¿tá? Y el subespacio más chiquitito de todos que pueden poner dentro de un espacio es el que solo tiene el nulo y más nada. Eso también, o sea, no lo dije, pero capaz que vale la pena acá mencionarlo, ¿tá? Si ustedes tienen un B espacio vectorial, ¿tá? Lo que llamamos subespacios triviales son el espacio entero, que se considera subespacio de sí mismo, ¿tá? Y, el que solo tiene el nulo del espacio. ¿tá? Este también, o sea, si solo pones el nulo, el neutro de la suma, el nulo este es el neutro de la suma que vos tengas en tu espacio. ¿tá? Hoy, por ejemplo, sería poner en el conjunto solo la función nula, la función constante 0, si este es f, la función, el espacio de las funciones de Renner. Solo pones el nulo y más nada, ese conjunto es un subespacio. Porque obviamente contiene el nulo, y además, si vos sumás dos elementos del conjunto, sería sumar el nulo con el nulo. Y justamente como es el neutro, te da otra vez el nulo, o sea que caes en el conjunto. Sumaste dos elementos de ese, caíste en ese. Y si al nulo lo multiplicas por un número, te vuelve a dar el nulo. Entonces, te vuelve a caer en el conjunto. Así que trivialmente, pues eso se dice trivial, trivialmente, el subespacio más chiquitito posible que pueden poner dentro de un espacio es el que solo tiene al neutro de la suma y más nada. El más grande es poner todo, y después están las cosas intermedias, que justamente son las que tienen más interés, ¿sí? Que son las que son subespacios realmente, a veces se dice propios, que no son ni todo ni solo el cero, que es solo el nulo. ¿tá? Entonces, acá lo que estamos probando, acá lo que pasa en general es que cuando vos tenés dos subespacios y los sumas, me piden el práctico probar que la suma te queda un subespacio. ¿tá? Esto es un subespacio del espacio más grande. Si ambos vivían en F y eran subespacios, la suma es un subespacio dentro del mismo espacio. Pero no tiene por qué llegar a ser todo, justamente. O sea, esto vive adentro de F, puede ser más chico o no. Acá lo que estamos viendo es que en el caso particular del espacio de las funciones de RNR, si S es el de las pares y T es el subespacio de las impares, realmente cuando vos sumás, el subespacio que obtenés es todo el espacio entero. No te quedó más chico, te quedó todo. Te da todo. A priori tendrías una inclusión, pero en realidad acá, por como son S y T, te termina quedando todo el espacio. ¿Tá? Pero no siempre pasa eso. Podría, por ejemplo, ¿dónde no pasa? No, uno puede pensar acá bien fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen R3, ¿no? Y se toman, ponele, el subespacio, que es la recta esta, x igual 0. Las rectas por el origen, en R3, son subespacios. Siempre que yo sume vectores de la recta azul, sigo cayendo en el azul, y si multiplico un vector por un número, va a seguir cayendo en la parte azul. O sea, esto es un subespacio de R3. ¿tá? Después me tomo todos los que tienen, perdón, esto no sería x igual 0, esto sería el eje o x, quise decir. ¿no? Estos serían los que tienen y y z igual 0. Si esto es x, vamos a borrar acá. Voy a poner acá, este es x, vamos a suponer que esto es y esto es z. ¿tá? Considero esta recta que sería tomar z e y ambos 0. Esos son los puntos de la recta azul. X, estoy con x. X igual z igual 0. Esos son todos estos. ¿tá? Después, por ejemplo, puedo considerar el eje OI. El eje OI sería también un subespacio de R3. Serían todos los puntos que tienen z y x 0. ¿tá? Estos son los que tienen x igual z igual 0. Entonces, esto lo puedo llamar S. Este subespacio que obtengo acá le vamos a suponer que le llamo S. El negro, acá, no tengo dos, sí tengo dos. Este vamos a suponer que le llamo T. El subespacio del eje OI le llamo T, que es un subespacio, dijimos, de R3. Cuando yo lo sume, ¿qué me va a dar? El plano del piso.
¿no? Si yo sumo el subespacio S con el subespacio T, obtengo todos los vectores de R3 que son suma de uno de acá con uno de acá. Bueno, cualquier vector que esté en el plano del piso se puede descomponer como uno de acá más uno de acá. Entonces, realmente lo que estoy diciendo es que cuando haga S más T, lo que obtengo es el plano del piso. Esto sería S más T. Que les da, como ven, un subespacio de R3. No les dio todo R3, les dio más chico. Les dio adentro de R3. ¿Tá? Y les da efectivamente un subespacio, porque los planos por el origen también son subespacios. Eso también está bueno que vayan pensando, ¿no? Si no lo pensaron ya. Cuando uno está en R3, ¿cuáles son los subespacios que puedo llegar a tener? El más chico, ya dije que era solo el 0, poner solo el 0, 0, 0. El más grande sería poner todo el espacio entero. Y entre medio, ¿qué tendría? Bueno, las rectas por el origen serían subespacios de dimensión 1, ¿sí? Tienen que pasar por el origen porque tienen que contener al nulo, recuerden, para hacer subespacio. Por lo tanto, te obliga a que tienen que pasar por el origen. ¿Tá? Los planos que pasan por el origen son otros subespacios que puedo poner acá en R3, que serían de dimensión 2. ¿Sí? Tienen que también pasar por el origen. Cumplen la condición de subespacio, ¿no? Uno lo puede pensar geométricamente. Si yo tengo dos vectores que están acá en el plano, yo los sumo, con la regla de paralelogramo, sigo cayendo en el plano. O sea que sumo dos vectores del plano, caigo en el plano. Y si un vector del plano lo multiplico por un número, sigo en el plano. O sea, los planos son cerrados con respecto a la suma de vectores y producto por escalares. Los planos por el origen también serían subespacios. Cualquier plano por el origen va a ser subespacio. Y después ya más grande tendría el espacio entero, porque tengo dimensión 1 las rectas, dimensión 2 los planos, y ¿qué pongo ya más grande? En dimensión 3 no puedo, lo único que puedo poner es el espacio entero. ¿Sí? Entonces como que tenéis una clasificación de cómo son los subespacios en R3. Solo el 0, rectas por el origen, planos por el origen, todo el espacio. ¿Ah? Entonces acá está bueno porque acá te puedes generar ejemplos donde los subespacios sean rectas, la suma te da un plano y te queda estrictamente incluido dentro de R3, no te da todo. ¿Sí? Pero te queda subespacio, pues te queda un plano. Eso es lo que importa. Este es el plano. ¿Se entiende un poco la idea? O sea que la noción de subespacio como que también está buena que usted se genere como una noción geométrica de lo que estamos haciendo, cuando se puede, ¿no? Cuando estamos en un espacio de vectores, realmente uno puede visualizar geométricamente un poco qué está haciendo con los conjuntos, cuáles son los subconjuntos que está considerando, qué está sumando y demás. ¿Tá? A ver, ¿quieren probar que la suma es un subespacio? Porque eso está más como ejercicio en el práctico. Así cerramos con eso. Acá está, a ver qué ejercicio era. Creo que es el último ejercicio. No, el 8, dice. Ejercicio 8, suma de subespacios. Dado dos subespacios, defino el conjunto W, que es la suma de ellos, y me pide parte A, probar que es un subespacio, mostrar que contiene a los dos, y cualquier otro subespacio que contenga W1 y W2 también debe contener a W. Bueno, tiene tres partes ahí para probar, pero por lo menos capaz que, por lo menos la primera, ver que la suma te queda subespacio. Usa otras letras, le llama W, pone W1, W2 y W para la suma de los dos. ¿Tá? Pero es eso. Entonces, yo lo dejo así con ese IT que como estamos trabajando. ¿Tá? Es el ejercicio 8 del práctico. Dice probar que si tengo S y T subespacios, esa es la parte A. Subespacios de B de un mismo espacio vectorial, entonces la suma es subespacio. Vamos a poner acá de vuelta quién es la suma, así ya lo tenemos a mano. La suma es simplemente todos los elementos que son suma, de uno de S con uno de T, justamente. ¿Ah? Bueno, entonces, si yo quiero ver si está el nulo, empecemos por la condición necesaria. El neutro del espacio. ¿Ah? Quiero ver que está acá.
Para ver que un elemento está acá, siempre tienen que probar que se puede descomponer como 1 de S más 1 de T. Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver que el nulo del espacio, que acá no sé quién es, sé que hay un nulo porque esto es un espacio vectorial. No sé quién es, hay uno, le pongo así. ¿Está? Entonces, si este es el nulo o el neutro de B con la suma, ¿tá? Quisiéramos ver que el neutro está en S más T. Para que esté lo tendría que poder descomponer como algo en S más algo en T. ¿Tá? ¿Cómo se les ocurre separarlo? Como algo en S más algo en T. Pregunta. El S es subespacio, ¿no? Este mismo neutro, ¿está en S? Sí, sí. El neutro va a ser un vector de S más su opuesto. El neutro va a ser un vector de S más su opuesto. Ah, claro, es verdad. Si vos a un elemento le sumás el opuesto, te da el neutro. Ahí va. Bien. Entonces, el tema ahí es que qué elemento de S elegir de forma de que el opuesto de ese elemento de S esté en T, ¿no? Porque vos tenés que garantizar que sea uno de S y uno de T. Si yo acá pongo a priori un elemento de S cualquiera, es cierto que si yo le sumo el opuesto, me da el neutro, pero el tema es si el opuesto del elemento S que yo tomé en S está en T. Yo ¿Cómo lo elijo? ¿Cuál pondrías? Si S y T son subespacios, el neutro está en los dos. Perfecto, exacto, eso mismo. Que es en el fondo la misma idea que estaba mencionando el compañero, nada más que como que tenés que ver cuál elegir, qué elemento de ese elegir, cuyo opuesto, si querés, esté en T. Ahí va. Por cualquiera de los dos lados sale. Exacto. La idea es poner las dos veces el neutro, porque como S tiene el neutro y T tiene el neutro, porque ambos son subespacios, este lo tiene que tener y este lo tiene que tener. Entonces, acá puedo poner este, acá puedo poner este, ¿tá? Y cuando yo sume el neutro más el neutro, me da el neutro, justamente, porque es neutro. Como es neutro, a este sumarle esto no le hace nada, ¿no? También, como decía el compañero, lo puedo pensar que este es el elemento X, este es el opuesto de este, porque el opuesto del neutro es el neutro. Entonces tengo un elemento más su opuesto que me da efectivamente el neutro, y lo que estoy garantizando acá es que el opuesto de este, que es el propio neutro, también está en T si este está en S. ¿Tá? Mucha palabra para decir esto nomás. ¿Tá? Es eso. Bien, entonces esto te prueba que el neutro está en S más T, porque es 1 de S más 1 de T. ¿Tá? La condición necesaria la tendría. Ahora para la suma y el producto es más fácil, de hecho, que pensar en el neutro, porque fíjense, si yo quiero ver la suma, ¿tá? Yo agarraría un vector U que está en S más T, un vector B que está en S más T, y tendría que ver que cuando lo sume, U más B me queda en S más T. ¿Tá? Pero primero vamos a poner acá la condición que sé para U y B por estar en S más T. Entonces, ¿qué puedo decir de U? Si está en S más T, ¿cómo se puede escribir U? Puede ser una suma de un elemento de S y un elemento de T, ¿no? Exacto, perfecto, porque así son los elementos que están acá. Este U, si está acá, tiene que sí o sí escribirse como un elemento de S, capaz le podemos poner así, S1, más un elemento de T, le voy a poner T1, ¿ah? Con S1 entonces en S y T1 en T. Perfecto, eso mismo. Para B, si me tomé un B en S más T, lo mismo, ¿no? ¿Vale? Exactamente lo mismo. El elemento de S, no sé, ahora le puedo llamar S2, porque a priori no tiene nada que ver con este, más un cierto T2 con S2 en S y T2 en T. Entonces ahora yo los quiero sumar, quiero hacer U más B. Y para que U más B esté en S más T, tendría que poderlo escribir como algo de S más algo de T. ¿Ah? Pero ¿qué pasa cuando hago U más B?
Cuando yo haga acá U más B, me va a quedar S1. Y ya me voy a adelantar un poquito. Puedo juntar, voy a poner todo lo que es ese primero y todo lo que esté después, porque como voy a sumar acá, y la suma es perfecta, es conmutativa, la suma en el espacio vectorial es conmutativa, puedo conmutar y reordenar como quiera, ¿tá? Entonces voy a ir reordenando y voy poniendo primero los de S juntos y después los de T. Ya reordené, ¿tá? Acá usé que la suma es conmutativa. Entonces puedo reordenar. Entonces tengo un pedazo acá y tengo un pedazo acá donde este y este viven en S y este viven en T. Entonces para que U más B esté en S más T, lo único que me queda garantizar es que todo este elemento está en S y todo este elemento está en T. Y ahí ya estaría. ¿Ah? ¿Por qué puedo decir que S1 más S2 está en S? Porque son elementos de S y S ya nos deja claro que son subespacios, o sea, va a caer ahí. Perfecto, eso mismo, ahí va. Yo ya sabía que el S era un subespacio, así que siempre que sume elementos de él, su suma sigue cayendo ahí adentro de ese, no se va de ese. Entonces realmente este más este va de vuelta a caer en ese. Perfecto. Esto cae en ese por ser ese subespacio. Y estar obviamente S1 y S2 ahí, ¿no? Y lo mismo acá, análogamente, T1 y T2 están en T, y como T es subespacio, cuando yo sume dos elementos de T, sigo cayendo en T. Esto en T por ser T subespacio. Entonces U más B está en S más T, porque estoy probando que es la suma de un elemento de S con un elemento de T. ¿No? U más B está en S más T. ¿Qué me queda chequear? El producto por un escalar. Si me tomo un U en S más T y lo multiplico por un alfa, ver por qué alfa por U estaría en S más T. ¿Cómo lo descompongo? Como algo de S más algo de T. Pasa que si ya tengo la descomposición para el U, multiplicarlo por alfa no va a cambiar mucho, ¿no? Porque va a quedar alfa por S1 más alfa por T1, y ya tengo una parte en S y una parte en T. De vuelta tengo que usar la condición de que S es subespacio. Cuando multiplique el S1 por el alfa, vuelvo a caer en S. Cuando multiplique el T1 por el alfa, vuelvo a caer en T. Entonces ya está, me queda en S una parte y en T otra parte, al multiplicar por alfa. ¿Ah? Así que para la otra, ya lo escribo acá. Agarro un alfa en el cuerpo. No decía nada, vamos a poner K nomás de cuerpo. No sé si es el espacio este en lo real, en los complejos, no importa mucho, pongo K. ¿Ah? Entonces, lo que saco acá es que alfa por U va a ser alfa por S1 más alfa por T1. Acá también, acá estoy usando, si se fijan, un axioma de la definición de espacio vectorial, porque cuando hago alfa por U, a priori es hacer alfa por S1 más T1, y yo estoy distribuyendo, ¿no? Estoy haciendo alfa por S1 más alfa por T1. Eso lo puedo hacer porque tengo la distributiva dentro de los axiomas de la definición de espacio vectorial. Por eso puedo decir que estos son iguales y distribuir. ¿Tá? O sea, hay un montón de axiomas del espacio que lo estamos usando. ¿Tá? Entonces, esta parte vive en S y esta parte vive en T. De vuelta porque este es subespacio y T es subespacio. Así que alfa por U está en S más T. Lo pude descomponer como una parte en S más una parte en T. Por lo tanto, S más T es subespacio. Bueno, les queda para ustedes ver las otras dos partes de este ejercicio y si quieren la vemos la próxima si no les sale. ¿Tá? Pero nada, tienen que probar que tanto S como T están adentro de S más T,
están incluidos, como se veía en el dibujo hoy, las rectas estaban entre el plano, ¿tá? Y después dice también que si tienen otro subespacio que contiene a S y a T, entonces tiene que contener a S más T. O sea que de alguna manera es como que de todos los subespacios que contienen a S y a T, S más T es el más chico que los contiene a ambos. Ese es como lo que está tratando de concluir en el ejercicio 8. ¿Tá? Subespacios que contienen en el dibujo de hoy a la recta azul y a la recta negra, hay cantidad. Hay más de uno. No sé si cantidad, pero por lo menos, digo, hay más de uno. El plano, todo el espacio R3 obviamente los contiene, pero dice que de todos los subespacios que contienen esas dos rectas, el más chico que los contiene a ambos es el plano, justamente, es S más T. ¿Tá? Así que contiene a ambos, y además de todos los subespacios que contiene a ambos, es el más chico este. El más chico con respecto a la inclusión de subespacios, digamos, de conjunto. Bueno, dejaríamos entonces por acá y nos Hola, vemos una el martes. consulta. Sí, sí. ¿Este práctico lo seguimos la semana que viene o termina en esta? La idea, creo yo, sería ya el martes empezar con el 9, pero podemos dedicar una primera parte de la clase a cerrar dudas de este y después arrancar la otra mitad de la clase con el práctico siguiente. Ahí va, dale, Ah, gracias. capaz que hacemos eso, sí. Porque es un práctico que dentro de todo, digo, no digo que es largo, pero capaz que da trabajo sentarse a probar en cada caso qué tal cosa es su espacio. Bueno, nos vemos el martes entonces.